Comienza el Territorio Cangrejo. Esta tarde en la tribu vamos a hablar de urbanismo, vamos a hablar de la ciudad, de cómo se tiene que pensar una ciudad, cómo vivimos una ciudad y cómo la sufrimos también. Aquí está nuestro debutante, Max Solwer. Bienvenido a Vuelta a Cangrejo. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Martín. Me encanta estar acá. Es la primera vez que estoy en una radio hablando. Y algo que me di cuenta mientras los escuchaba hace un ratito es que hablan a mucha más velocidad de la que yo voy a poder hablar. Mirá, es un tema complejo, así que mejor que hables despacio porque lo tenemos que entender. Sí, me hacían acordar, pensaba que ustedes eran más como Orteguita y yo como Marcelo Gallardo. Bueno, son poco felices las comparaciones con los jugadores de River en este momento de la existencia de River Platense. Bueno, es algo que sufrimos a veces. Max, vamos a, primero, antes que nada, acá hay que mostrar credenciales, si no uno no puede llevarse el título de especialista, de columnista. ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué sos? ¿Qué haces? Soy arquitecto y dentro de la profesión de arquitectura, que es muy amplia porque puedes hacer desde muebles hasta planes urbanos, hago todo, o trato de hacer todo. Con una cantidad de arquitectos latinoamericanos en Holanda, en el 2000, creamos un grupo que se llama Super Sudaca, que sobre todo hacemos investigaciones en urbanismo. O sea, cada uno tiene su estudio en su país, que nos conocimos ahí, pero todos nos desperdigamos por todo el mundo. Y los estudios empiezan a formar una constelación con la que cada uno trabaja localmente en su país y hacemos proyectos internacionales entre todos. Super Sudaca Argentina, por ejemplo, ¿en qué se metió? Super Sudaca Argentina, no existe algo así como Super Sudaca Argentina. Es como no cuando dividido. somos Super Sudaca. Okay. Y cada uno tiene proyectos locales, pero su estudio se llama 51. Uno está en Perú, Pop Art, que es el mío, que está en Argentina, CAS Architects, que termina siendo Casa, están en Curazao. Y tenemos nacionalidades como peruano, mexicano, boliviano, ahora hay un belga, porque va variando también el grupo. ¿Intervino Super Sudaca en la Argentina, de alguna manera? Sí, Super Sudaca hizo 3 o 4 workshops, uno sobre la Feria de la Salada, otro sobre las redes pampeanas, que era como tratar de armar una ciudad en red en toda la Pampa, que eso es muy interesante y de eso aprendimos un montón de cosas que no hay que hacer. Ah, ok. Bueno, y ahora hagamos la introducción de qué va a ir esta columna de acá en más cuando te recibamos. ¿De qué vamos a estar hablando? ¿De arquitectura? ¿De cómo se hace? ¿De lo lindo que es un edificio? ¿O de qué? Eso podríamos llegar a hablar como mucho más adelante. Lo que más es interesante hablar y además que es como más abierto para todo el mundo y que todo el mundo puede opinar porque viven ahí es la ciudad. O sea, todas las cosas relacionadas con la ciudad. Y algo muy importante de las cosas relacionadas a la ciudad es en qué modelo de ciudad uno quiere vivir. Y dentro de todas las cosas que vamos a hablar, la ciudad más específica de la que vamos a hablar es Buenos Aires. Ok, pero también vamos a tener algún tipo de interrelación con la provincia de Buenos Aires que son simbióticas, ¿no? Viven ahí en conjunto. Bueno, la ciudad es toda, o sea, la ciudad de Buenos Aires es toda la ciudad de Buenos Aires. La ciudad autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires es la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos considerás que, no, más allá de la división política, es todo hay que analizarlo como un gran conjunto, capital y provincia? Es que te pueden pasar cosas como que el riachuelo tiene aguas que pasan por los dos lados. Pasa por Capital Federal, pasa por Gran Buenos Aires, pasa por 10 comunas, está prefectura, está nación, pero el agua pasa por todos lados. Entonces afecta a toda la ciudad y a todos los que vivimos en esa, independientemente si votás en capital o votás en provincia. A ver, para empezar con algún tema en particular, bueno, hoy se estaba hablando del tema del Maldonado, que has prometido que lo vamos a tratar en profundidad otro día. Hoy Macri estuvo haciendo algunos anuncios sobre un pozo terminado dentro de las reparaciones que se vienen para el Maldonado para el futuro, para que no se inunde ni este barrio ni los aledaños, pero podemos encarar también el tema de una problemática que incluso llegan muchos llamados a esta radio, que es la de los edificios, que es la de la construcción. Bueno, hay un tema que tiene que ver con lo que decía antes de modelos de ciudad, que es muy importante tenerlo en cuenta para ver, por ejemplo, con el tema que pasó hace un par de años de los vecinos que no querían que construyan más en Caballito o en Palermo y que se modificaron las leyes para eso y todo. Hace algunos años y sigue pasando. Y sigue pasando, que aparentemente, por sentido común, por manera de verlo desde afuera, por políticamente correcto, y tanto de izquierda como desde derecha, estaría mal construir edificios muy altos en cualquiera de esos barrios, y de izquierda porque alguien está ganando mucha plata con un negocio que le hace mal a la ciudad, y de derecha porque yo ya estoy en ese barrio y vivo bien y no quiero que me vengan a molestar con más torres. Claro, yo ya vivo en una torre, no quiero que me construyan otra. Quiero que sea mi torre la del barrio. Bueno, desde mi punto de vista todo eso es el bien individual. Y en realidad cuando pensás en la ciudad puedes pensar en el bien común.
Por ejemplo, nos vamos al otro extremo de la ciudad, la suburbia. Todos los barrios suburbanos, barrios cerrados, countries y todas esas urbanizaciones son de muy baja densidad. Requieren una cantidad enorme de infraestructura. Tienen una ocupación extensiva del suelo. Y además, a nivel de vivencia, cortan todo el tránsito entre toda la zona. Entonces, por un lado, eso es lo más antiecológico que hay. Eso quiere decir que mucho más ecológico es hacer una ciudad densa, una ciudad con la infraestructura concentrada, que es mucho más económica de construir y todo. Entonces cuando dicen, no puedo hacer más torres porque no hay cloacas. Bueno, hagan las cloacas, o sea, la municipalidad se tiene que encargar de hacer las cloacas. Eso es mucho más parecido al bien común que hacer cloacas carísimas y extensas y enormes para una zona de muy muy baja densidad, que puede ser el Gran Buenos Aires, el conurbano o los countries. Otro gran problema que te encontramos en esos cordones es la de las napas, que ante un barrio privado o ante una torre siempre hay que andar pinchando la napa y está todo el mundo chupando la misma napa y en realidad se termina pudriendo con las cloacas. Bueno, pero hacer pozos y hacer cloacas en zonas de baja densidad también influye en las napas. En cambio las napas de la ciudad ya están totalmente o contaminadas o no contaminadas. De hecho, Buenos Aires toma agua del río. Pero si vas contaminando todas las napas en toda la extensión de todos los alrededores de Buenos Aires, ¿no es mucho más problemático? La verdad que sí. Introducida la columna de Max Solwer, lo esperamos pronto. Ya lo anunciaremos cuando viene. La verdad, un gusto tenerlo por aquí. Y ya... Bueno, lo que podemos dejar de contactos es las páginas de Super Sudaca. La página de Super Sudaca es www.supersudaca.org. Y la de Pop Arc es www.pop-arc.com. 11 grados 1 en la ciudad de Buenos Aires. Continúa de esta manera Vuelta Cangrejo.